Hola, director Alexis. Mi nombre es José Antonio Delgado Quintero. Soy estudiante del programa académico de Ingeniería de Energías de la UNAT, del curso Cálculo Integral, grupo 100-411-10. En esta oportunidad voy a hacer una presentación donde voy a sustentar el ejercicio número 3 desarrollado del anexo 3. Permítame que voy a compartir pantalla. Bueno, como lo dije anteriormente, el desarrollo del ejercicio 3 va a tratar sobre aplicaciones de la integral. Este ejercicio está dividido en dos partes. Una primera instancia es donde se va a generar el planteamiento de un problema para darle solución sobre aplicaciones generado desde ChatGPT, utilizando la inteligencia artificial para el planteamiento del problema. Y una segunda parte es el ejercicio seleccionado del anexo 3, donde para mi caso es la letra C, y le haremos solución a este problema de aplicación de integral también. Entonces, para iniciar, tenemos, haciendo uso de la inteligencia artificial como ChatGPT, vamos a plantear un problema de aplicación relacionado sobre el teorema del valor medio para integrales. Eh, Va a estar vinculado al programa académico que estoy cursando, Ingeniería de Energías. El teorema pues establece o tiene unas condiciones donde si la función f de x es continua en el intervalo cerrado AB, existe al menos un punto C perteneciente al intervalo AB, en el que la función toma el mismo valor que su valor promedio en dicho intervalo, lo cual se expresa mediante la siguiente igualdad. Entonces tenemos f de C igual, pues esta es nuestra fórmula base, 1 sobre b menos a, integral de el límite superior b, límite inferior a, función f de x con diferencial de x. Esta propiedad, pues la de hallar el valor medio, permite relacionar el valor promedio de una función continua con un valor específico de función que alcanza dentro del intervalo que se está analizando. Entonces, a continuación vamos a presentar pues el planteamiento del problema de aplicación en el contexto pues de ingeniería de energías, como lo dije anteriormente, eh, donde vamos pues a emplear el teorema como tal y analizar el comportamiento de la potencia generada por un sistema fotovoltaico, ya entrándonos un poco a lo que va a ser el planteamiento del problema. Entonces, se trata de una planta de generación de energía fotovoltaica. Un equipo de ingeniería realiza un monitoreo de la potencia eléctrica generada durante las primeras 6 horas de operación, en un día de condiciones de radiación solar estables, muy normal. A partir del análisis de los datos obtenidos, se determina que la potencia instantánea generada por el sistema puede moldearse mediante la siguiente función. Entonces tenemos la función que vamos a hacer un ajuste teniendo en cuenta pues nuestro variable t de tiempo. Entonces nuestra función p de t es igual a 100 más 20t, donde vamos a tener en cuenta un rango o un intervalo de 0 a 6 en cuanto al tiempo, de 0 horas a 6 horas, donde pues el 0 va a ser menos que t y t va a ser menos que 6 en este rango. T de t pues, va a representar la potencia instantánea generada por la planta, que va a estar expresada en kilovatios, y la t es el tiempo en horas transcurrido desde el inicio del monitoreo. Entonces, con el propósito de analizar el comportamiento promedio de la potencia generada durante el intervalo de estudio, se requiere determinar el valor promedio de la función que modela la potencia e identificar el instante en el que la potencia instantánea es igual al dicho promedio, dicho valor del promedio, mediante la aplicación del teorema del valor medio para las integrales. Finalmente, la interpretación del resultado obtenido en el contexto de funcionamiento del sistema fotovoltaico. Ahí nuestra interpretación final. Entonces, vamos a tener acá unos datos importantes a tener en cuenta. La fórmula base, que la nombramos anteriormente, tenemos nuestra función, la función propuesta para este problema, y tenemos pues los límites de integración, a que es 0 y b que es 6. Entonces, como tenemos nuestra fórmula base, vamos a sustituir valores, haciendo el ajuste, pues pasando de x a t. Entonces, hacemos ¿qué? Perdón, una sustitución de valores aplicados a la fórmula base.
Vamos a simplificar, donde nos va a quedar un sexto integral con límites 6 y 0, y nuestra función 100 más 20t de dt. Entonces, como ya tenemos nuestra integral definida, vamos a irla resolviendo. Entonces, vamos a utilizar las reglas básicas de integración para cada término. Entonces, como tenemos una suma dentro de la integral, lo que vamos a hacer es que la suma de una integral es igual a la suma de la integral de cada uno de los términos. Entonces, vamos resolviendo las integrales para que al final tengamos nuestra antiderivada 100t más 10t al cuadrado. Ya teniendo nuestra antiderivada, vamos a evaluamos la integral mediante el teorema fundamental de cálculo. Entonces vamos a evaluarla con cada uno de los límites superior e inferior. Entonces tenemos nuestra integral y vamos a aplicar la evaluación teniendo en cuenta pues nuestro límite superior en 6 y límite inferior en 0. Para que al final tengamos acá valor de 960, que este valor es como el área o la totalidad en kilovatios de la generación como tal en el rango evaluado de 0 a 6. Ya teniendo nuestro valor, vamos a calcular el valor promedio, que va a estar definido en kilovatios también. Entonces, tenemos este valor de 960, lo vamos a multiplicar por el factor externo que tuvimos inicialmente, que es un sexto, que estaba fuera de la integral, para darnos valor promedio de 160 kilovatios. Necesitamos saber en qué momento del tiempo se va a tener en cuenta estos 160 kilovatios. Vamos entonces a hallar el valor C que nombramos anteriormente. Entonces, para encontrar este valor del instante tal que la función evaluada en el que de él exactamente el mismo valor promedio obtenido anteriormente. Entonces, tenemos nuestra función, nuestro valor promedio de 160 kilovatios. Sustituimos el valor de la función, el valor en la función definida en horas. Entonces, tenemos nuestra función 100 más 20c igual a 160. Vamos a despejar c y en esta despejada vamos a concluir que tenemos 3 horas. Entonces, finalmente, tenemos dos datos muy importantes. La potencia promedio generada durante las primeras 6 horas, potencia promedio, 160 kilovatios. Y en el instante en que la potencia instantánea coincide con la potencia promedio, o sea, las 3 horas de haber iniciado el monitoreo. Entonces acá tenemos una interpretación de los resultados, eh, donde tuvimos pues un promedio de 160 kilovatios. Haciendo uso del teorema del valor medio para integrales, existe pues es un instante dentro del intervalo analizado. Exactamente en 3 horas. Eh, evidencia pues aquí un tema muy útil, la utilidad del teorema para análisis de variables continuas aplicables propias en la ingeniería. Tenemos acá pues nuestra comprobación en GeoGebra que me voy a trasladar a nuestro aplicativo como tal, donde podemos evidenciar que con el GeoGebra nos va a corroborar los cálculos analíticos y el procedimiento que hemos desarrollado. Teniendo aquí nuestro valor promedio de 160, nuestra potencia generada total de 960, que hace parte como el área como tal, 960 y es la área total generada. Tenemos acá nuestro 160 que es el promedio, evaluando entre 100 como valor mínimo a 220 kilovatios, valor máximo, nuestro promedio 160. Entonces acá estamos evidenciando que desde que inició el monitoreo hasta que llegaron las 3 primeras horas, se está evaluando 160 kilovatios en promedio, para tener en cuenta que ese fue nuestro valor C hallado. Entonces, una vez más, GeoGebra nos corrobora nuestros datos analíticos hallados. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que fue el elegido
del anexo 3, para nuestro caso la letra C, donde tenemos un ejercicio de economía y finanzas para hallar nuestro beneficio marginal. Entonces, datos a tener en cuenta. Beneficio marginal de una empresa que está definido en miles de dólares por unidad producida y tenemos una función que nos representa ese beneficio marginal, donde es menos 0,02 Q más 50. La Q es la cantidad producida en cientos de unidades. Eh, Determinar el beneficio marginal promedio cuando se producen entre 0 y 800 unidades. Una vez más, vamos a hacer uso de nuestra fórmula o de nuestro teorema del valor medio, teniendo pues determinar pues ese beneficio marginal promedio en un intervalo cerrado definido. Una vez más tenemos nuestra fórmula base, entonces se requiere ajustar, pues vamos a hacer el ajuste pasando de X y en el diferencial de X también pasarlo entonces a Q para trabajar con nuestras mismas unidades. Entonces, también tenemos que hacer un ajuste para los límites de integración, donde tenemos en cuenta de que Q está en cientos de unidades. Entonces, por lo tanto, el rango de 0 a 100 unidades, los límites de integración, pues entonces serán los siguientes. El límite superior, o B, va a ser 800 dividido 100 por cientos, nos va a dar 8. Y límite inferior, A, va a ser 0. Dividido entre 100 de cientos, va a ser 0. Entonces, nuestro rango está dentro de 0 a 8, nuestro rango, nuestro intervalo cerrado, con los límites de integración definidos. Entonces, ya teniendo nuestros valores, vamos a sustituirlos en la fórmula base para sacar nuestro valor promedio. Entonces, tenemos acá nuestra integral, ya nuestra entidad definida de la integral. Entonces, vamos a resolver nuestra integral primero, dejando este factor externo quietico por ahora. Entonces, volvemos otra vez. Tenemos una suma entre una integral. Entonces, eso es igual a la suma de la integral de cada uno de los términos. Teniendo de esta forma, vamos a ir desarrollando cada término usando la regla de la potencia y la regla de la constante. Entonces, vamos a definir cada una como le corresponde según su regla. Inicialmente será la regla de la potencia, para el segundo término será la regla de la constante. Ya teniendo acá nuestra antiderivada definida, menos 0,01 Q al cuadrado más 50Q. Vamos a hacer la evaluación de los límites de integración A igual 0 y B igual 8. Y entre ambos se hará una resta. Entonces lo vamos a definir dentro de los límites de integración B y A, límite superior e inferior. Y vamos a definir finalmente que tenemos un valor promedio de 399,36 en este rango o intervalo de 0 a 8. Ya teniendo definido este resultado, lo multiplicaremos por el valor externo para que finalmente tengamos un resultado final de valor promedio de 49,92 unidades. Con el beneficio marginal está expresado pues en miles de dólares por unidad producida como te estaba definido inicialmente. Entonces este valor lo podemos multiplicar por 1000 para darnos 49.920 dólares. O puede definirse también como 49,92 miles de dólares por unidad producida. Entonces, aquí tenemos un análisis final que haciendo pues uso del teorema de valor medio para integrales, se concluye que el beneficio marginal promedio de la empresa entre 0 y 800 unidades producidas, que esto nos definía el rango intervalo, es de 49,92 miles de dólares o 49.920 dólares por unidad producida. Ese valor representa el beneficio marginal medio obtenido a lo largo de todo el intervalo de producción que se analizó. Acá tenemos nuestra comprobación gráfica en GeoGebra que me va a trasladar al aplicativo. Y entonces una vez más GeoGebra nos corrobora cada uno de los datos donde tenemos nuestra función, tenemos nuestra integral, donde se define como el área total de producción, los 399,36. Tenemos acá yo definí unos puntos donde pues inicia en 0 y termina en 8 el intervalo. Los límites de integración hace referencia.
Tenemos nuestro valor promedio, 49,92 miles de dólares. Y pues ya lo definimos acá en la gráfica, donde lo tenemos aquí desarrollado, donde podemos ver nuestra función y nuestro valor promedio. Bueno, ya esta parte eh, ha sido finalizada. Esta es mi presentación. Eh, Ha sido bastante interesante el desarrollo con el teorema del valor medio, cómo nos ha permitido matemáticamente solucionar problemas de aplicación en cuanto a integrales. Entonces, muchas gracias por su atención.